Hola, me llamo Adriana Cristel Cudia López y pues yo les voy a explicar algunos temas que vienen variando sobre la rama de economía. En este caso, los temas que les voy a explicar son los de cuentas nacionales, inflación y devaluación, comercio internacional, globalización y estado de la economía. Bueno, como les decía, mi primer tema era cuentas nacionales. Bueno, ¿qué son? Las cuentas nacionales son un registro contable de transiciones realizadas por distintos sectores de la economía en el cual se brinda una perspectiva global del sistema económico. Los esquemas contables sirven para organizar las nociones de la actividad económica, con el fin de analizar y elaborar políticas y medir la actividad de un país en un periodo determinado. Por el otro lado, el hecho de que estos diversos subtotales en las cuentas deben igualarse proporciona un mecanismo de control en cuanto a la consistencia recíproca que presenten. Además, si es posible prever el comportamiento de algunas variables económicas clave, las identidades de las cuentas proveen una idea de cómo deben evolucionar la economía en su conjunto. Bueno, para esto es necesario cómo los agentes actúan en la economía y cuáles son sus vinculaciones. Las cuentas nacionales son la aplicación en la práctica del llamado flujo circular del ingreso, por lo que se presenta un modelo simple del mismo donde se realizan algunos supuestos simplificadores de la realidad. Un ejemplo de esto serían los mercados competitivos sin intervención del gobierno. Este solo se financia con impuestos directos a las familias, con el objeto de ilustrar la idea general. Inflación y devaluación. Bueno, más que nada, el enfoque para explicar las causas de la inflación. Existen diferentes teorías que buscan explicar la razón por la cual existe inflación, entre las que se destacan, cuáles son la estructuralista, aumento de los costos y aumento de la demanda monetaria. Bueno, las variables que pueden originar inflación por exceso de demanda o por el incremento de los costos realmente son dos. Bueno, voy a quitar voy a poner disculpen. Son dos, que son estas. Por ejemplo, la primera variable sería variable por exceso de demanda. Bueno, más que nada, algunas razones serían las mayores emisiones de dinero realizadas por el Banco Central o el Banco de México. Otro sería el desarrollo, el crédito bancario, ingreso de divisas, o cuál otra podría ser, o la velocidad del dinero. La segunda variable sería variable por aumento de costos, que sería esta. Y esta se aumentan los costos de los factores productivos que indicen en los costos de los productos o servicios, incrementándolos. Bueno, igual tenemos muchos tipos de inflación. Bueno, pues las inflaciones, pues como ahí las ven, la primera vendría siendo la latente, que son todas aquellas variables que en un momento específico pueden alterar el nivel de precios. Y en otro tenemos la cual igual abierta, que en este caso los factores que alteran el nivel de precios son percibidos por la población. En la autogenerada, también dominada inflación por demanda y del vendedor. Se da cuando los consumidores alteran la normalidad de sus compras al adquirir más de un artículo, causando que los vendedores escondan tal artículo y de alguna manera se propicia un aumento de precio. Igual tenemos la reprimida, que esta ocurre cuando la SHCP controla algunos precios, más que nada controla algunos precios de los bienes y servicios producidos por el
por el sector público y cuando la SECOFI hace lo propio con el sector privado. En otra tenemos la hiperinflación. Bueno, este es el aumento acelerado de los precios que pueden ser mensuales, semanales e incluso diarios para llevar a cualquier economía a un grave descontrol más que nada. Tenemos igual la importada. La importada es esta. Perdonen por mi letra esta. La importada. Bueno, esta sucede cuando compramos artículos o insumos de países que tienen una alta inflación, más que nada exagerando con ello un incremento de los costos, lo que indudablemente incide en el precio final, más que nada pues del producto que paga el consumidor. Igual tenemos la reptante, que es esta, la reptante. En esta hay incrementos mínimos de precio que son percibidos por la sociedad. Tal es el caso cuánto aumenta un producto de 50 centavos a un precio promedio. Bueno, luego tenemos la que es la estanflación. Aquí la situación es más que nada sumamente grave para cualquier economía por la existencia de inflación más desempleados, se podría decir. Y por último tenemos los países socialistas. En países como China y Cuba prohíben la inflación cuando escasa más que nada la producción y la cantidad de dinero que circula. Bueno, más que nada en circulación se mueve excesiva, por lo que incrementa los precios para igualar la producción. La devaluación. Bueno, la devaluación, esta es cuando las autoridades monetarias de una nación deciden incrementar la cantidad de moneda nacional que se debe pagar para obtener una moneda extranjera. Se habla de una devaluación. Es cuando devalúa el dinero. Todos sabemos que es cuando, por ejemplo, sería el dólar. Un mexicano llega a obtener un dólar, lo quiere ir a cambiar por peso mexicano, que es el que le va a servir, y le dan aún menos, o sea, de lo que vale el dólar, aquí devalúa. Bueno, la causa de la devaluación existen dos, que es la interna y la externa. La interna es cuando los precios de los bienes y servicios se están incrementando y por ello el dinero disminuye por su poder disminuye su poder adquisitivo. Y la externa se manifiesta en el momento que las autoridades monetarias de un país toman la resolución de disminuir el valor de su moneda nacional en la relación de las monedas de otros países y especialmente al dólar, como les expliqué en ese momento, hace un momento. Comercio internacional. Este tema es un poco rápido. Bueno, sí, rápido. Bueno, el comercio internacional. Más que nada, este es cuando se da un intercambio de artículos o una compra-venta de artículos o bienes de país a país, de estado a país, república a república, de diferentes países. Más que nada en el comercio internacional es más fácil de encontrar artículos. Más que nada las historias, sus funciones, las estadísticas, la definición, su concepto, su importancia.
Globalización. La globalización vendría siendo como una etapa de culminación del proceso histórico de expansión de capitalismo, con dos objetivos: la libre movilidad de capital y la creación de un solo mercado mundial. Los principales agentes de la globalización. Los principales agentes o impulsadores de la globalización son los bancos y las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales. Son empresas muy grandes que operan en muchos países del mundo a través de sus filiales. Igual están los bancos multinacionales. Son el apoyo financiero de las empresas multinacionales, solo que aquí se trata de hacer como que crecer el capital financiero a través de las inversiones en los diferentes países. Los otros agentes de globalización son los tecnócratas internacionales, obvio, que son los intelectuales que trabajan para las multinacionales y las financieras. Igual están los gobiernos, que son las políticas que, más que nada que con sus políticas ayudan a los multinacionales a realizar sus operaciones. Y por último, los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que más que nada condicionan sus préstamos a que los países más que nada opten métodos orientados a eliminar las barreras a libre circulación de capital. Bueno, Estado y economía, nuestro último tema. Existen más que nada en todos los países dos sectores, el público y el privado. Bueno, el primero corresponde al Estado, el cual es administrado por un gobierno. El sector privado se refiere a las diversas empresas de origen particular. Bueno, el sector privado, la Constitución Nacional le asigna más que nada al Estado la tarea de planeación, regularización y control sobre las diversas actividades productivas y comerciales, en defensa de los intereses generales por los particulares, respetando el principio de la propiedad privada, claro. Bueno, las autoridades económicas. Bueno, el manejo de la política económica, más que nada está en manos del presidente de la República, quien, como máxima autoridad nacional, define y desarrolla las estrategias para alcanzar mayores índices de crecimiento y proporciona más que nada las condiciones que garanticen, incentiven más que nada la inversión productiva y la generación del empleo, todo con el objeto de facilitar la atención de las necesidades básicas de toda la población. En este caso, hay varias autoridades económicas con funciones específicas como más que nada que componen la estructura del Estado. Más que una de las principales serían como los COMPES, que es el Consejo Nacional de la Política Económica y Social. Más que nada está presidido por el jefe del Estado y cuenta con la participación de varios ministros, entre ellos los de la Hacienda, Desarrollo, Comercio Exterior y Agricultura. Además, el jefe de la Planeación Nacional, y su tarea es más que nada definir las pautas y los programas a partir de los cuales el Ejecutivo Nacional pone en marcha sus políticas y obras del desarrollo económico y social. Otro sería la Planeación Nacional, que este departamento como organismo institucional y en COMPES constituyen el producto por medio del cual el presidente de la República ejerce su función de máxima orientador de planeación nacional. Otro sería el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda formula y desarrolla, en nombre del Gobierno Nacional, las políticas del Estado en materia fiscal, tributaria, igual aduanera, de crédito público, presupuestal, el de ingresos y gastos tesoriales. Bueno, más que nada, tesorería. Más que tesorería. Perdonen, es que me confundo la palabra.
y así. El otro sería más que nada el Banco de la República. El Banco de la República se convirtió por mandato constitucional en Banco Central, el cual se define como una entidad del Estado a cuya junta directiva le corresponde en forma exclusiva y permanente emitir la moneda legal. Bueno, esto sería todo. Espero y esta información pueda ayudarles en algo. Gracias.